Entre todos, podemos entender las consecuencias del neoliberalismo, defender juntos los derechos adquiridos, luchar contra el apagón informativo de los grandes medios y buscar un país justo, inclusivo y soberano para nuestros hijos y generaciones siguientes. Entre todos, hagamos realidad líquida el programa de Resistiendo con Aguante, Almirante Brown. Un grupo heterogéneo de trabajadores, amas de casa, jubilados, militantes y profesionales de distintas áreas que, más allá de las redes sociales, interactúa cara a cara. Sumate, la realidad se te puede escurrir entre las manos, o pensarla y hacer algo. Si todos hacemos algo por el otro, el país en el que vivimos será mucho mejor. Muy buenas tardes. Este es el programa número 62 de Realidad Líquida. Hoy no estamos en vivo, por diversas razones personales de los que normalmente hacemos Realidad Líquida. Para no faltar a la cita, vamos a presentar dos informes imperdibles, de esos que los grandes medios no difunden por reflejar que otro mundo es posible. En este caso presentaremos los informes Klicksberg sobre economía y educación. Dos temas centrales en nuestras vidas. Sus títulos: ¿Cómo funciona la economía? Informe que desenmascara lo que se pretende mostrar de la economía como una ciencia inaccesible para el común de la gente, con el propósito de ocultar lo que objetivamente llevan a cabo sus políticas. El segundo informe: 6 falacias sobre la educación. Un contenido esclarecedor de lo que pretenden los organismos internacionales de la educación latinoamericana y las políticas que los diferentes gobiernos llevan adelante en la región. Una mirada humanista, una mirada diferente, reflejando que el estado de bienestar es posible. Al no estar en vivo, les dejamos nuestro Facebook, Realidad Líquida, y nuestro WhatsApp 11 66 58 16 39 para que se pongan en contacto con nosotros de todas formas. Realidad Líquida es el programa de Resistiendo con Aguante, Almirante Brown. Ahora el primer informe. Hoy vamos a presentar un informe con una idea de la economía que, lejos de la ortodoxia a que nos han acostumbrado, habla de felicidad. Por ejemplo, habla también de vivir en equilibrio con la naturaleza. Vamos a presentar el informe Klicksberg, quien nos dice que todos podemos entender la economía. Levantando un dato muy duro del informe, para ir poniendo en prioridad lo que hay que poner en prioridad, es conveniente resaltar que hoy en el mundo mueren por día 18.000 niños porque carecen de alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, medicamentos, elementos fundamentales para la vida y su desarrollo, elementos fundamentales que derivan de los modelos económicos en que viven y que rigen la distribución de la riqueza en esos lugares. La economía no es una ciencia dura, de tal dureza que su comportamiento no esté al alcance de las personas actualmente, como por ejemplo hay temas en neurocirugía, física, química o ingeniería molecular que sí lo son. Por el contrario, la economía es una disciplina que depende más de la voluntad política que gobierna esa economía que de sus propias fuerzas específicas. Para la economía, ¿cuál es la importancia de los valores sociales, humanísticos y de felicidad de los trabajadores? Como perspectiva de un estado de mayor bienestar, por ejemplo. ¿Alguna vez escuchaste hablar de estos objetivos? Una economía integrada, inclusiva, con visión social y solidaria. Entender la economía es fundamental para terminar con la estafa democrática. Cuando nos dicen que es importante el diálogo y no los modelos económicos, cuando ajustan el 25% de los cargos políticos nacionales, solo se está justificando un relato que pretende ser ejemplo de austeridad, pero es muy lejano a enfocar el problema económico existente en realidad. Este es uno de los engaños de hoy para no hablar de los temas de fondo. Cambiar esto requiere intención política por sobre todas las cosas, esfuerzo y tiempo. Una tarea que hay que encarar por una mayor democracia y para democratizar la economía.
Realidad Líquida. Bernardo Klicksberg ha escrito más de 60 obras traducidas a múltiples idiomas. Asesora a numerosos países en responsabilidad social, desarrollo y pobreza. El informe Klicksberg fue nominado al premio Emmy Internacional. Todos podemos entender economía. Nos han convencido de lo contrario, pero no es cierto. Aquello que no se puede explicar de una manera razonable es porque el que lo está proponiendo no ha logrado captar adecuadamente aquello que se está tratando de entender o no quiere que se lo entienda y quiere reservarse el privilegio de ese conocimiento. El presidente Clinton es considerado uno de los políticos más hábiles que ha tenido los Estados Unidos. Entre otras cosas, Clinton acuñó una frase que se hizo universal, famosa, y que fue el eje de su campaña política en uno de los momentos más difíciles. La famosa frase fue aquella de «Es la economía, estúpido». Con eso Clinton trataba de subrayar que de todos los alternativas, dilemas y debates que había en la mayor economía del mundo en su época, lo que más importaba a la gente, en definitiva, es el funcionamiento de la economía. Esta frase, «es la economía», tiene bases muy importantes. La economía define de una manera muy significativa el estado de ánimo de los pueblos, sus actitudes frente a los gobernantes, su elección de uno u otro candidato, que el último año de un periodo presidencial tenga una economía difícil, impacta, que la economía funcione bien ese año, aunque no haya funcionado bien los años anteriores, impacta. Los signos de que la economía es fundamental y de que Clinton tenía razón en esa frase son innúmeros. Pero esto que es tan importante para el género humano, la economía, ¿será tan difícil de entender como lo plantean una parte importante de los economistas? ¿Será que solo los economistas pueden entender cómo funciona la economía? Se va a proceder a un nuevo ajuste en las partidas de gastos de los... El número de ricos en España ha crecido un 40%. Se reducirán todos los créditos presupuestarios. La tasa de desempleo alcanza el 23% de la... Se incluirá un nuevo recorte del 20% en las... Han provocado un aumento histórico de la desigualdad. Siguiendo las recomendaciones efectuadas por el Consejo Europeo. Si fuera así, como lo plantean sobre todo los economistas ortodoxos, que para entender la economía hay que tener conocimientos avanzados de matemática, de estadísticas, hay que tener una preparación totalmente especializada. ¿Será que el mundo ha sido creado de modo tal que algo que es muy importante para todos solo puede ser comprendido por un grupito pequeño? Y que por lo tanto ese grupito pequeño tiene virtualmente absoluta posibilidad de hacer lo que le parezca, porque los demás, la gran mayoría, los ciudadanos de a pie, no entienden de economía. Escudándose en este carácter inescrutable de la economía, supuesto carácter inescrutable de la economía, que los otros no pueden entender de economía, que deleguen en los especialistas, se han cometido innúmeros asaltos a la voluntad ciudadana. En realidad vivimos en un mundo en donde ha aumentado significativamente la disponibilidad de recursos económicos, porque hoy el ser humano, gracias a los avances de la ciencia y la tecnología, ha incorporado a la economía recursos que no existían. Por ejemplo, la nanotecnología, que es la ciencia que trabaja a partir de acercarse cada vez más a los objetos más pequeños, a los átomos, donde hay un universo inmenso que tiene otras leyes distintas al universo común, crear posibilidades de producción. El ser humano ha incorporado al fondo del mar, a los recursos económicos, ha incorporado a la dimensión de lo pequeño, que es infinitamente explorable, porque lo pequeño siempre puede ser más pequeño. Ha incorporado como recursos de producción a
posibilidades que no figuraban en ninguna fantasía sobre cómo podía ser el futuro tecnológico del género humano. Hoy está virtualmente produciendo gran parte de los alimentos fuera de estación, durante todo el año. Las nuevas tecnologías han permitido escapar a los ciclos naturales preestablecidos. O sea, la economía es más rica que nunca, la economía mundial, porque hay más recursos disponibles que nunca. Y resulta que en un mundo tan rico en recursos económicos, las contradicciones son abrumadoras. Y esas contradicciones llevan a que es imprescindible entender la economía para que haya una democracia real. Entre esas contradicciones está esta contradicción fenomenal de que un mundo con estos recursos económicos, incluso con estos recursos en medicina preventiva y en medicina curativa, no logra garantizar la vida a los niños. Como la UNICEF lo ha constatado en sus informes, 18.000 niños mueren por día porque carecen de recursos económicos que son fundamentales, existiendo toda la posibilidad de que esos recursos económicos estén al alcance de todos los niños del mundo. Carecen de alimentos suficientes, carecen de agua potable, carecen de instalaciones sanitarias, las tres principales causas de muerte de estos 18.000 niños por día. Una economía que se autoinflige daños muy importantes. Cuando se sube la temperatura como efecto de la contaminación por los gases invernaderos y se produce lo que está sucediendo, el calentamiento global en proporciones inéditas. Entonces hace falta entender más que nunca la economía, porque si no se entiende la economía, se puede estar apoyando a doctrinas, candidatos, partidos, orientaciones que están conduciendo a la semidestrucción del planeta. Será absolutamente necesario usar un lenguaje de ese tipo para explicar la economía. El sector público empresarial, como hay déficit, no va a tirar de la inversión con más ortodoxia y más libertad. Todo lo que existe en el planeta es pasible de un abordaje científico. Y es posible, lo decía Albert Einstein, es posible explicarlo de modo tal que la inmensa mayoría de los seres humanos, contando con las bases educativas fundamentales, puedan entenderlo. Si no se puede explicar, es porque está mal explicado, es porque quien hizo el análisis científico no llegó a la verdad real. La economía es explicable, la economía no es para una secta, la economía se puede entender. Y otra particularidad de convertirla en lenguaje de secta es que no se sabe de qué se está discutiendo en realidad. Y eso permite sustraer del debate los temas más importantes. Por ejemplo, el tema de la desigualdad. La economía ortodoxa se concentra totalmente en aumentar el Producto Bruto y ha prestado mínima atención al tema de qué pasa con ese Producto Bruto. En qué medida aumentar el Producto Bruto significa realmente algo para los sectores más marginados de la población. Pero si el lenguaje es hermético, la gente pierde también toda posibilidad de discriminar cuáles son los temas más importantes, los medianamente importantes, y cuáles son los temas que no merecen la atención focalizada que tienen normalmente en la economía ortodoxa, porque no van a incidir decisivamente en las condiciones de vida de la mayoría de la ciudadanía. Hay que desmistificar la economía. Hay que lograr que cada uno tenga la capacidad de entender por su cuenta y decidir en función de su propia escala de valores, contando con los elementos de juicio necesarios. Y la primera discusión, la más elemental de todas, es ¿para qué sirve la economía? ¿Para qué debería servir? ¿Cómo deberíamos medir si un país
avanza o no avanza económicamente. Los economistas ortodoxos lo resolvieron de un modo muy sencillo. Dijeron durante muchísimas décadas y muy insistentemente en América Latina en los años 80 y 90, bajo las dictaduras militares, en todos los modelos neoliberales ortodoxos, que el objetivo de la economía es aumentar el Producto Bruto. El Producto Bruto total y el Producto Bruto per cápita. Y que la economía se mide a través de esos indicadores, y algunos de los organismos financieros internacionales solo utilizaban como índice de progreso económico el Producto Bruto. ¿Qué es el Producto Bruto? La suma de los bienes y servicios que produce una sociedad normalmente se mide anualmente, durante un año. Pareciera lógico, ¿no? Si produce más bienes y servicios, pareciera que está progresando. Si produce menos bienes y servicios, pareciera que está retrocediendo. Si además se le agrega que se divide por el número de habitantes de un país, el Producto Bruto per cápita, pareciera que con eso nos basta. No nos basta para nada con eso. Es muy diferente a eso. Esa es una patraña que ha vendido la economía de la secta para que no se discutieran los problemas más importantes en economía. Uno de los enjuiciamientos y de los estudios más analíticos fue el que produjeron 2 premios Nobel de mucho peso por su pensamiento alternativo, Joseph Stiglitz y Amartya Sen, que trabajaron juntos en el marco de una comisión para establecer cómo se debe medir la economía, que fue creada por el expresidente de Francia, Sarkozy, durante su periodo. Un presidente conservador que entendió que era muy importante poner a 2 de las economistas no tradicionales más importantes del planeta a explicar cómo se mide el progreso en la economía. Y el informe que produjo la comisión Stiglitz-Sen, un informe voluminoso, cuestionó totalmente al Producto Bruto como medición de la economía. Dijo, no, la economía debe medir muchas más cosas para saber si está progresando o no está progresando. Tenemos que saber, por ejemplo, si las familias tienen mejores posibilidades de desarrollarse, tenemos que saber si hay más felicidad en los habitantes de un país, si hay más libertad, si hay más participación en la cultura. Una medición, uno de los componentes fundamentales es el grado de armonía con la naturaleza, porque si no, no estamos midiendo lo más importante. Por ejemplo, dicen en su informe Stiglitz y Sen, dicen, si aumenta la producción de automóviles en un país, aumenta el Producto Bruto. La industria automotriz es muy importante, aumenta la inversión, la venta, el mercadeo, incluso el empleo. Pero hay un costo muy significativo. Están aumentando al mismo tiempo por lo menos 2 cosas. Una, el nivel de contaminación. Y por el otro lado, la gente tiene que utilizar muchas más horas para llegar al trabajo, tiene que utilizar más tiempo porque hay una circulación automotriz mucho mayor. Y la gente es infeliz, de acuerdo a todas las cifras y mediciones que existen, cuando tiene que manejar más tiempo y tiene que manejar durante periodos extensos, le están robando tiempo de familia y tiempo de vida. Entonces dicen los autores, un momentito, hay que maximizar en la economía. Maximizar quiere decir producir el máximo compatible con otras maximizaciones, como son la de la felicidad, la de poder disponer de tiempo para la familia. Es más complejo que como lo presentan los economistas tradicionales. La economía no tiene por única finalidad a través de la cual debe ser medida
la producción de bienes y servicios. Es fundamental que se produzca la mayor cantidad posible de bienes y servicios, pero la economía tiene otros objetivos. Entonces se deben producir de modo tal que al mismo tiempo se esté prestando atención a los otros objetivos, logrando lo que sería una economía integrada e inclusiva. Es fundamental para el ciudadano saber que las dos economías ofrecen producir más bienes y servicios, pero una la ofrece a costos muy fuertes porque no tiene en cuenta la ecología, ni la familia, ni la felicidad de las personas. La otra trata de equilibrar todos esos elementos. Esta es una distinción fundamental. Es muy importante marchar hacia una economía que en lugar de estar basada en el egoísmo, esté basada en tener en cuenta al otro. En una palabra, como lo dice el texto bíblico, la ley fundamental que debería orientar la economía es la idea de que el que ayuda al otro y se convierte en un actor económico que ayuda al otro, se ayuda a sí mismo. Entre los que cuestionaron el indicador tradicional, John Maynard Keynes, creador de una escuela de pensamiento económico que dio resultados. La crisis más grave de los Estados Unidos en el año 30, la mayor crisis que experimentó la economía mundial, los consejos de Keynes al presidente Roosevelt dieron resultados. John Maynard Keynes mostraba cuál era su forma de acercarse a la economía, diciendo que no son los temas estrictamente llamados económicos los que tienen que definir hacia dónde tiene que marchar la economía. El amor al dinero, decía Keynes, no puede ser un fin individual ni colectivo. Desvinculaba la economía de este objetivo, supuestamente objetivo final. La economía no debe depender ni estar al servicio del amor al dinero. ¿Y entonces qué? Si el objetivo de la economía debe ser una vida buena, en lugar de amor al dinero, una vida buena. Keynes decía que el objetivo final de la economía es hacer el mundo éticamente mejor. No se trata de un sacerdote que está diciendo esto, sino el economista más influyente de los últimos siglos. Hay una categoría de fenómenos psíquicos en Japón que se llama el karashi. El karashi es el suicidio de los que no aguantan más y finalmente explotan. De toda esa masa de horas que se agregan, son ahora muchas más, por lo que significa la penetración absoluta del Internet en el hogar. Es decir, la prolongación de la jornada de trabajo a través del Internet. Digamos, las nuevas tecnologías permiten que los jefes, los ejecutivos y las empresas sigan al trabajador después de la jornada de trabajo y lo puedan encontrar en cualquier lugar y ocupen su tiempo, el tiempo supuestamente libre, lo ocupen para mensajes que tienen que ver con las organizaciones. Esta invasión de los espacios privados remanentes, digamos, en sociedades con exceso de trabajo, a su vez va a ser mucho más complicada la vida familiar. Desde el punto de vista económico global, en la visión ortodoxa, todo esto son simplemente más horas de trabajo. Bueno, no solo los tenemos más de 49 horas, no solo bajan los días de vacaciones, sino que además los hacemos trabajar cuando están en la casa, en la cena, duchándose, etcétera, a través de las nuevas tecnologías de comunicación. Entonces sube el Producto Bruto. Pero ¿cuáles son los costos en términos de los otros indicadores económicos? Frente a toda esta evidencia, el actual gobierno de Japón armó una propuesta de ley prohibiendo que se tomen menos vacaciones de las que les corresponde. Un gobierno conservador, extremadamente conservador, el actual gobierno de Japón. Sin embargo, el primer ministro
al presentar la ley, dijo, hemos cometido como sociedad un error gravísimo que es sacralizar el trabajo excesivo. Y eso está produciendo daños muy serios en la base de la sociedad. Como para la economía ortodoxa, los otros indicadores económicos son insignificantes o laterales. Estos costos no son tomados en cuenta. Pero para Sens, Stiglitz, Keynes, estos costos son fundamentales, porque qué calidad de familia estamos produciendo, qué calidad de felicidad de persona estamos produciendo. La economía debería ocuparse de todas estas cosas. La economía ortodoxa mide solamente en base al Producto Bruto. ¿Dónde está la economía que hace a la gente más feliz en todo el planeta? ¿Es posible lograr que la gente sea feliz en una economía que no esté concentrada total y exclusivamente en el Producto Bruto? Por lo pronto hemos visto que aquellas concentradas en eso, como lo señala la enseñanza, el aprendizaje que ha hecho el pueblo japonés, no consiguen la felicidad. Costa Rica, una economía latinoamericana que encabeza todas las tablas de diferente tipo que existen para medir la felicidad de los habitantes. El New York Times publica un artículo que titula The Happiest People on the World, la gente más feliz del mundo. Y dice que Costa Rica, medido por el índice de Gallup, los más felices, medido por el índice que combina años de vida, esperanza de vida y grado de felicidad. Los más felices, medido por el índice que mide grados de felicidad, esperanza de vida y equilibrio ecológico. Los mejores del mundo. Y entonces trata de explicarse por qué este pequeño país no tiene ningún recurso estratégico, que no tiene petróleo como los países árabes, que no tiene minerales preciosos, que tiene una naturaleza hermosa, está en esta situación. Y el New York Times dice, bueno, hizo una revolución en 1948 por la que disolvió las Fuerzas Armadas, destinó todos sus recursos públicos a educación y a salud como prioridad central, mantuvo una sociedad con desniveles menores en relación al resto de América Latina, montó un gran sistema de protección social por el que todo tiene la posibilidad de salud y educación garantizada, y se defendió con alma y vida en las últimas décadas en materia de equilibrio con la naturaleza. Es curioso, dice, muchos países de América Latina se van a los Estados Unidos buscando un mejor modo de vida. Y dice el artículo del New York Times, vienen los estadounidenses a vivir en ese país, normalmente en edades avanzadas, para disfrutar de la vida, porque encuentran una sociedad con alta cohesión social, con menores niveles de tensión y una armonía con la naturaleza. Es posible construir una economía que genere felicidad, con dificultades, con avances y con retrocesos, con problemas, pero es posible. Pero va a ser viendo la economía desde un punto de vista mucho más amplio que el enfoque de que el objetivo único es producir producto bruto. El que ayuda al otro se ayuda a sí mismo, que ayuda a construir un país con equilibrio ecológico y con bajas desigualdades, se ayuda a sí mismo. Realidad líquida. Muy buenas tardes. En este segundo informe vamos a escuchar el informe de Kliksberg sobre educación. En nuestro país la educación se divide en dos, educación pública y educación privada. Parece ser que la educación privada es la mejor y la educación pública está degradada, pero nadie tiene en cuenta algunos factores que son interesantes, por lo menos en Argentina. El educador público tiene que haber pasado por lo menos 10 años de estar ejerciendo, haber hecho cursos de formación, capacitación, para poder tener un cargo de manera estable. Sin embargo, la educación privada selecciona a su personal simplemente con una entrevista. Y esto le permite acceder como titular de cualquier curso.
No digo ni que sea ni mejor ni peor, simplemente que los docentes de la educación privada responden de otra manera. Tenemos docentes que trabajan tanto en la educación pública como en la privada, pero la educación hoy es un negocio para pocos. ¿Por qué digo esto? Porque a medida que va pasando el tiempo nos vamos dando cuenta que si uno quiere formarse, capacitarse, ya no tenemos esa posibilidad dado que todo es rentable, todo hay que pagar. Si uno quiere hacer un curso de formación está alrededor de los 30.000, 35.000 pesos anuales. Cuando esto en su momento fue por ley que los docentes tenían que capacitarse de manera periódica, de manera anual y poder acceder a estos puestos de trabajo, que no es fácil estar al frente de 30 niños de 6 años o 30 adolescentes de 15 o 16 años. ¿Y por qué digo esto? Porque el niño no solamente tiene que aprender. Al niño también hay que contenerlo, acompañarlo, ver cuáles son las dificultades que presentan en cada una de las etapas. Y nadie tiene en cuenta esto. Todos dicen que los docentes son vagos, que los docentes no trabajan, que tienen 3 meses de vacaciones. Esto no es así. En la educación hay mucho por hacer, mucho de lo cual todavía no se está implementando y creo que va a pasar un tiempo para que esto suceda. Escuchemos a Klisberg. El siglo XXI es un siglo donde todo el desarrollo del ser humano está basado en la educación. El siglo XXI es el siglo donde todos los países que más han avanzado lo han hecho en base a inversiones sistemáticas en educación y tienen la población más educada del planeta. El siglo XXI es donde ser alguien que no terminó el colegio secundario es necesariamente la posibilidad de vivir toda la vida en la pobreza, porque sin colegio secundario no hay acceso ninguno al mercado de trabajo formal. Por lo pronto, el debate sobre la educación está surcado de lo que yo llamo falacias. ¿Cómo se hace para que todos los seres humanos tengan acceso a este bien que es el bien más preciado del siglo XXI? ¿Cómo se hace para democratizar realmente el acceso a la educación? Falacias quiere decir razonamientos que van a conducir a caminos equivocados, que tienen falsedades en sus contenidos y en los datos que utilizan. Son muy usuales en el debate sobre educación en América Latina. La primera de las falacias, muy importante, es razonar sobre educación solamente en términos de un recurso económico muy valioso. Es un recurso económico totalmente estratégico. Pero sobre todo, la educación es un fin en sí mismo. No es un medio para hacer otras cosas. Junto a ser un medio para desarrollar la tecnología, la competitividad, el progreso económico, es un fin en sí mismo. El ser humano crece, florece, se convierte en un ser humano mucho más pleno cuando moviliza sus potencialidades a través de la educación. Desde el preescolar, cuando vemos a los niñitos de 3 y 4 años, esa semillita germina totalmente en cuanto se los pone en un ámbito educativo. Reciben aprendizajes que movilizan sus potencialidades y reciben algo fundamental, que es la interacción con los otros chicos de la misma edad, que en un ambiente educativo sano y puesto realmente al servicio de ellos, los convierte de semillitas rápidamente en arbolitos y en flores hermosas. Lo mismo sucede en la universidad. Los jóvenes entran en la universidad en muchos casos con déficits de conocimientos muy importantes en las universidades latinoamericanas y en ese ámbito se desarrollan como personas. La educación es un fin en sí mismo. Esto es muy importante porque significa que la educación no puede ser tratada como una mercancía en el mercado, que no puede ser sujeta a las leyes del lucro, a las leyes que orientan buena parte de los productos en el mercado, a la maximización de utilidades, porque puede degradar y subalternizar totalmente esto, que la educación es la manera de vivir la vida. Y segunda falacia, es la de analizar los problemas educativos sin tener en cuenta el contexto económico-social.
Por ejemplo, se señala, en América Latina hay un 50% de chicos que no terminan el colegio secundario. Si el señalamiento lo dejamos allí, pareciera que estos chicos no terminaron el colegio secundario porque son chicos que no quieren estudiar, que no tienen suficiente voluntad, que decidieron no estudiar y tratar de conseguir trabajo, que la responsabilidad es de ellos. Y cuando se analiza a fondo, no funciona así. Analizarlo a fondo significa ver el contexto en el que están las escuelas, el contexto económico y social. La escuela no es la responsable de todo lo que le pasa, de si el chico termina o no el colegio secundario. Tiene una parte de la responsabilidad. Pero la responsabilidad mayor son las condiciones económicas y sociales de conjunto. Resulta que el 50% no terminó el colegio secundario, pero en América Latina, en el 20% más pobre, el 68% no terminó el colegio secundario. ¿Y por qué los pobres, el 20% más pobre, no termina el colegio secundario? Es muy claro, porque tienen que trabajar desde chiquitos, ellos no van a ningún preescolar de ninguna índole, están trabajando en la calle, o están trabajando en las minas, o están trabajando en la agricultura, en la cosecha, son esclavitud infantil. Están súper explotados en esos contextos y no tienen la posibilidad de terminar el colegio secundario. No tiene nada que ver con la escuela, ni con los maestros, ni con ellos. Tiene que ver con determinantes socioeconómicos que hacen muy difícil que se pueda completar un colegio en esas circunstancias. Tampoco los chicos que viven en villas miserias tienen chances bajas de terminar el colegio secundario porque no tienen las mínimas condiciones de posibilidad en viviendas totalmente hacinadas, precarias, que se caen, en donde que hay que atender permanentemente emergencias para sobrevivir en el momento. No tiene ningún ambiente donde se puedan concentrar para leer los libros, hacer las tareas, tener las mínimas herramientas para poder avanzar en sus estudios. Entonces, para los chicos pobres, si no hay alguien que hace la diferencia, que deberían ser las políticas públicas, y trata de restablecer las condiciones socioeconómicas para que puedan estudiar, va a haber altísima deserción. Nuevamente, no determinada por la escuela ni por ellos, determinada por el contexto. Por eso es una falacia gigantesca dar los datos y decir 50% de desertores, o la escuela argentina o la brasilera tienen muchos desertores, como que la culpa fuera del sistema educativo. La culpa es del sistema, de todo el sistema socioeconómico. Esto es una falacia importantísima y lo muestra el modo en que esa falacia se puede resolver. Porque cuando la política pública se hace presente, muchos más chicos van a terminar el colegio secundario. La asignación universal por hijo, por ejemplo, en la Argentina, un programa que está becando a 3.500.000 chicos, es la mayor beca de toda la historia argentina. Para recibirla, los chicos tienen que estar asistiendo a la escuela. Eso es crear condiciones socioeconómicas para que muchos más chicos de las áreas más pobres de la sociedad puedan acceder realmente a la escuela. Se dice con facilidad, tercera falacia por parte de estos sectores, hay mucha plata para educación. El problema es que se gasta mal, que se utiliza mal. Y es entrador este eslogan, ¿no? Hay mucha plata, pero se gasta mal. Pero no tiene nada que ver con la realidad. Es un eslogan de propaganda nada más. No hay mucha plata para educación. En América Latina, aproximadamente menos del 5% del Producto Bruto se destina a educación en toda la región. En Perú es menos del 2%, en República Dominicana es menos del 2%, en Chile es el 4,4%. La UNESCO dice que el mínimo debería ser el 6% para educación. 6%. Entonces hay mucha menos plata de la que es necesaria para tratar efectivamente de mejorar la educación, que se tiene que utilizar con la máxima eficiencia desde ya. Todo dinero contribuido por la sociedad, el sector público, desde ya en educación, tiene que ser utilizado con la máxima eficiencia. Pero
pero el dinero que hay no alcanza. La prueba evidente en toda América Latina son los salarios de los maestros, ¿no? Son de los maestros peor pagados de todo el planeta Tierra, los maestros latinoamericanos. Y una razón central es que no hay mucha plata para educación. Cuarta falacia, se dice, la plata se le da a las universidades y en cambio a la primaria y a la secundaria se le da poca plata. Esto lo han dicho con frecuencia los mismos organismos financiadores internacionales que han impuesto las políticas neoliberales en América Latina y gran parte del mundo. Entonces le han aconsejado a los países, en lugar de pedirnos que les demos préstamos para educación, ustedes lo que tienen que hacer es sacar de las universidades y dar más a la primaria y a la secundaria. Parece que el slogan tiene algo que ver con la realidad, no tiene nada que ver con la realidad. Pura demagogia, es pura propaganda falsa. ¿A qué país en el mundo se le va a ocurrir sacar dinero de las universidades en el siglo XXI, donde todo el avance científico-tecnológico está basado en las universidades? Y en América Latina, las universidades es donde se produce más del 80% de toda la investigación científico-tecnológica de este continente, particularmente en las universidades públicas. Entonces, ¿qué consejo nos están dando? Que descapitalicemos las universidades que tienen recursos muy limitados, por otra parte, para dárselo a la primaria y a la secundaria. Claro que a la primaria y secundaria hay que darle dinero. Claro que. Pero el tema no es universidades contra primaria y secundaria. El tema es toda la educación contra otros gastos que son causados fundamentalmente por el 1% más rico de la sociedad. Es reducir los consumos suntuarios, es reducir los depósitos en los paraísos fiscales. No es sacarle a las universidades versus ponerle la primaria y la secundaria. Es invertir más en todo el sistema educativo en su conjunto. La quinta falacia. Se dice el enemigo es el maestro. Esto lo dicen con mucha frecuencia los organismos financieros internacionales y un montón de voces de los economistas neoliberales. Los maestros son los culpables, porque están sindicalizados, organizados, hacen huelgas, hacen paros, son conflictivos y no les interesa los avances en educación. Nuevamente, es un slogan entrador, ¿no? Se le echa la culpa a alguien específico, se le depositan todas las responsabilidades y entonces las élites quedan liberadas de toda responsabilidad. Pero ¿cuál es la condición real de los maestros en América Latina? Ahí el slogan se convierte en mera propaganda nuevamente. El maestro promedio en América Latina gana mucho menos que el salario promedio de la economía. En Corea del Sur, en Finlandia, que encabezan las tablas de rendimiento educativo a nivel mundial, el maestro promedio gana mucho más que el salario promedio de la economía. Entonces los jóvenes están estimulados a ser maestros. En Corea del Sur solo pueden ser maestros el 5% más brillante del colegio secundario. Entonces se le dice por parte de los neoliberales ortodoxos, a Argentina, al Uruguay, al Brasil, hagan lo mismo, que solo sean maestros el 5% más exitoso del colegio secundario. Pero en Corea del Sur aceptan ser maestros, o en Finlandia aceptan ser maestros, porque los sueldos de los maestros son mucho mejor pagados y es una profesión real. Tienen todas las posibilidades de desarrollarse, de aprendizaje, de becas sistemáticas, de perfeccionarse en los mejores lugares. Tienen estabilidad garantizada. Una parte importante de las horas de su trabajo es una investigación para ver cómo mejorar su trabajo. Tienen tiempo en la jornada de trabajo para entrevistas personales con los chicos. Nada que ver con el aula de escuelas latinoamericanas, donde según los estudios de la UNESCO, 1 de cada 3 maestros de escuela primaria en América Latina tiene otros trabajos. Junto al trabajo de maestros hacen otros trabajos porque si no, no pueden llegar al fin de mes, no tienen los ingresos mínimos para sobrevivir. Además, la ocupación de maestro ha sido desvalorizada totalmente por esta exaltación total de todo aquello que signifique ganar mucho dinero como meta única de la vida. De los maestros de Sarmiento, donde la propuesta del padre de la educación argentina fue jerarquicemos a los maestros, tratemos de tener los mejores maestros. A los maestros actuales,
donde con los sueldos irrisorios, con el maltrato, con la permanente focalización en el maestro como que él es la dificultad, como que es el obstáculo, se los desvaloriza. ¿Qué quieren? ¿Que los maestros no protesten? ¿Quién recuerda? Que no haya conflictos. Claro, esa es la reacción natural frente a una ocupación estratégica para la sociedad, que significa un compromiso personal muy fuerte. Estar al frente del aula es un compromiso personal directo con el cuerpo, con el corazón, con la mente, etcétera, que es totalmente desvalorizada por la sociedad. Les he mostrado cómo buena parte del debate, mediado por medios que tienen muchas afinidades con los pensamientos económicos del neoliberalismo dogmático, es sobre falacias que no van a conducir a ninguna solución, ¿no? Convertir a la educación en una mercancía en lugar de verla como un fin último. Sacar a la escuela del contexto y sugerir que los chicos desertores son chicos irresponsables simplemente, o que no quieren estudiar, en lugar de poner el contexto de miseria, de pobreza, que les coloca todo tipo de dificultades. Decir que hay muchos recursos cuando no hay los suficientes recursos. Decir que se gasta demasiado en las universidades y poco en primaria y secundaria cuando el tema es totalmente distinto en la realidad. O echarle la culpa a los maestros. Son todas coartadas para no hacer lo que hay que hacer, ¿no? Para buscar otros responsables afuera de los sectores de poder más importantes de las sociedades, que en definitiva no tienen mucho interés en que la mayoría de la población se eduque con educación de buena calidad. Porque el dictador de Chile, Pinochet, ¿qué interés podía tener en que el pueblo chileno realmente se educara? Y entonces armó un sistema en Chile, usando las 5 falacias que les he mencionado, donde de toda la población chilena solo un porcentaje muy pequeño podía tener acceso a una educación de calidad. Contra ese sistema están protestando actualmente masivamente en las calles de Chile los estudiantes chilenos. Es la mayor rebelión estudiantil de la historia de América Latina después de la reforma universitaria de 1918 en Córdoba, que cambió para siempre todas las universidades de América Latina. Después de eso, la mayor sublevación de estudiantes es la que comenzaron en abril del 2011. Los estudiantes chilenos primero de secundaria, después se les sumaron los universitarios, después se les sumaron los maestros y los profesores, y gran parte del pueblo chileno los está apoyando. 2 años de manifestaciones masivas. Las manifestaciones continúan permanentemente. Han llegado a tener en sus manifestaciones contra el sistema educativo de Pinochet, han llegado a tener en sus manifestaciones 1 millón de chilenos los acompañaron, en un país de 12 millones de habitantes. Y normalmente tienen 100.000 manifestantes manifestando en las calles durante 2 años. Han derribado 3 ministros de educación del actual gobierno chileno y han virtualmente desgastado totalmente la presidencia actual de Chile, haciendo bajar su popularidad. ¿Qué quieren estos estudiantes chilenos? Todos juntos están protestando. ¿Qué quieren los estudiantes chilenos? ¡Atención, estudiantes de Chile! En la recuperación de la educación pública, democrática, gratuita y de calidad. Aumento del presupuesto para educación, que es actualmente solo 4.4 del Producto Bruto Interno, al 7% que recomienda las Naciones Unidas. Educación pública gratuita en todos los niveles. Subsidiar solo la educación sin fines de lucro, no como actualmente las escuelas que son empresas privadas. Creación de una universidad intercultural que permita que los estudiantes mapuches, hijos de los indígenas, puedan estudiar. Estudiantes traviesos. No, ellos son los que saben lo que hay que hacer. Ellos le están diciendo a toda la sociedad chilena, y por eso los está acompañando masivamente, qué es lo que hay que hacer. Y tenemos que mirarlos a ellos para saber lo que hay que hacer. Es un plan completo de qué es lo que hay que hacer en educación. Mi última falacia. Se dice que Argentina fracasó en educación en los últimos años
y Brasil y Uruguay, porque están mal en la tabla de pizza. Demagogia, simple demagogia. En la prueba de pizza que mide comprensión lectora, matemáticas y conocimiento de ciencias naturales, participan los países que quieren. Solo se anotaron 65. Los países muy ricos y algunos países de desarrollo mediano. La prueba de pizza mide lo que mide, pero no mide lo más importante de un sistema educacional. Si produce buenas personas. Eso es lo más importante de un sistema educacional. Si produce buenas personas. Para eso la escuela tiene que estimular desde el preescolar la solidaridad, el trabajo en grupo, el conocimiento de la comunidad, las prácticas voluntarias y enseñar valores éticos en todos los niveles del sistema educacional. Chile es el número 1 de América Latina en la prueba de pizza. Y los estudiantes están en las calles cuestionando todo el sistema de educación chileno. No necesitamos medirnos por la prueba de pizza. Es útil lo que mide, pero necesitamos medirnos por si estamos produciendo buenas personas en la Argentina, en Brasil, en el Uruguay, en Ecuador, en Bolivia. Y las reformas educativas en los últimos años han permitido que los pobres vayan a la escuela, que se amplíen totalmente las matrículas en todos los países del UNASUR, que la universidad hoy esté por primera vez realmente al alcance de sectores masivos. Y está pendiente, está en marcha, pero está pendiente el desafío de formar buenas personas en todos los niveles. La sociedad, los nuevos proyectos en América Latina en los últimos 8 años están diciendo la política pública se hace cargo de que la educación es para todos. Usted está entrando en una escuela donde todos realmente van a tener derecho a entrar porque son gratuitas y las universidades son gratuitas. Es una buena manera de formar buena gente, decirle que esos son derechos para todos y que se está expresando en la política pública, pero hace falta mucho más en esa dirección. El gran desafío, formar buena gente, es absolutamente posible. Dejar las falacias, lograr que todo el mundo tenga educación gratuita y de buena calidad y formar buena gente. Más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad. Realidad líquida.